Buenos días a todos. Vamos a iniciar el proceso de elaboración de resultados de aprendizaje que pertenece al diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el módulo 1. Este video es solo para apoyarlos en esta acción que para ustedes va a ser fundamental en el diseño de su programa de formación. Entonces, pasemos a el resultado de aprendizaje que estamos atendiendo. Este resultado de aprendizaje tiene una serie de criterios de evaluación, pero ahora solo nos vamos a basar en el criterio de evaluación 2.2, que es diseña los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de su programa de formación. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este video. Y empecemos a trabajar recordando un poco lo que hemos hecho. Empezamos con la detección de necesidades. Ustedes hicieron encuestas, entrevistas, hicieron observaciones, guías de observación, etcétera, para poder detectar qué es lo que necesitan aprender sus residentes, pero desde la perspectiva de ellos. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cuáles son los elementos que para ellos son críticos? Y en ese sentido han determinado o han definido una serie de necesidades junto con ellos. Para poder aprobar esta parte de la actividad, deben hacer un informe de lo que fue este proceso. Una vez que han realizado el proceso, definen o seleccionan cuál es la necesidad más importante y la relacionan con alguna función de trabajo que seguramente está estandarizada en un estándar de competencia, que nosotros hacemos la labor de conectar con ustedes a partir de una base de datos. Cuando tenemos estas dos relaciones, entonces podemos empezar a redactar resultados de aprendizaje. Como ustedes saben, ya ahora les estoy mostrando un cuadro resumen, una síntesis de detección de necesidades del grupo de Ale y Georgina, perdón, que vimos el sábado pasado, el sábado 27, pero se los muestro para que vean que analizamos varias cosas cuando vimos este cuadro. Y una de las cosas que analizamos, además de que tienen elementos para hacer un programa de comunicación con resultados con resultados de aprendizaje que intervienen en trabajo en equipo, etcétera, vimos que en la columna de recursos de aprendizaje habían elementos para hacer un curso muy importante que no está dirigido a los residentes, sino está dirigido al personal del hospital. ¿Por qué es importante entonces hacer este proceso? Porque vamos identificando una serie de oportunidades de mejora continua, además de necesidades de aprendizaje. Y claro, la mejora continua se soluciona justamente con el aprendizaje. Aquí tenemos ya la agrupación de los criterios de desempeño por categoría y las relacionamos con los conocimientos y el campo de aplicación. Es decir, esto es un análisis del estándar. En esta etapa están ustedes. Tenían que elegir un estándar de competencia a partir de las necesidades de sus residentes y organizar este análisis de su norma en este cuadro. Aquí yo les estoy mostrando, por ejemplo, los tres primeros criterios de desempeño que están en amarillo y los hemos puesto en la primera columna de la izquierda, que se trata pues de cuestiones organizacionales. Aquí lo que dice es que tenemos que utilizar procedimientos, normas internacionales, normas nacionales, etcétera, cuando nosotros vamos a utilizar los equipos de protección personal para prevenir cualquier tipo de propagación de infecciones. Entonces, estos tres los juntamos y nos permiten, cuando están juntitos, sacar un resultado de aprendizaje, o a veces hasta dos, ¿no? Pero aquí además pusimos estos, para poder llevar a cabo estos tres resultados de aprendizaje amarillos, perdón, estos tres criterios de desempeño amarillos, perdón, tenemos que aprender esto que está en la segunda columna de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, en la segunda columna son los conocimientos. Y dice,
Para poder ustedes hacer esto, tienen que saber la importancia de aplicar legislación, decretos, políticas, procedimientos, protocolos y prácticas laborales de calidad para poder tener un resultado óptimo en la calidad del servicio. También después tenemos otras agrupaciones que son de las competencias transversales y tenemos algunos criterios que son específicamente de aspectos técnicos. Entonces, los azules son aspectos técnicos, los verdes son de competencias transversales y se refieren obviamente a cuestiones de comunicación, tecnología, uso de aplicación de la tecnología, también cuestiones específicas de planeación, etcétera, ¿no? Es decir, todas aquellas competencias o capacidades que nosotros utilizamos en el trabajo y en la vida. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros vamos utilizando diferentes normas de competencia de acuerdo a las necesidades. En el área personal social, según el doctor Bustamante, había que liderar el equipo multidisciplinario y lo relacionamos directamente con un estándar de competencia. Después, fomentar y mantener óptimas relaciones interpersonales, inmediatamente con trabajar en equipos y con otros, ¿no? Y después había que relacionar con el diagnóstico de actividades terapéuticas, entonces realiza con pericia procedimientos tales como endoscopías, biopsias por aspiración y biopsias quirúrgicas. Se fijan cómo aquí es una cosa absolutamente técnica que se relacionaba directamente con un estándar técnico. Y vemos aquí que no es suficiente con relacionar el estándar para formar a la gente. Tenemos que contextualizar y una de las maneras de contextualizar es rescatar los valores que requerimos para que este tipo de aprendizaje estandarizado en estándares de competencia, porque son funciones, nos están indicando debemos enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, es aquí cuando hacemos los resultados de aprendizaje, cuando vamos integrando este tipo de aspectos o elementos. ¿Cómo redactamos un resultado de aprendizaje? Siempre utilizamos un verbo en infinitivo. Estos verbos nosotros le llamamos verbos activos, pero en realidad es un pleonasmo porque cualquier verbo indica una actividad. Solamente lo que queremos decir es que son verbos que indican acciones concretas, no son verbos abstractos. Por eso no usamos el verbo conocer, porque es un verbo abstracto. Tenemos que utilizar verbos que nos permitan a nosotros generar un producto. Y ese producto lo tenemos que hacer visible, tangible. Y en este caso hemos puesto dos ejemplos. El primero se trata de formación de formadores y el producto es elaborar un programa de formación. Elaborar es el verbo. ¿Qué cosa vamos a elaborar? ¿Cuál es el objeto de la acción? Un programa con la condición de que este programa sea de formación. Y después tenemos otro que ya más de la especialidad de una especialidad médica, que es elaborar. ¿Qué cosa vamos a elaborar? ¿Cuál es el objeto de la acción? El expediente clínico, siempre que sea de un paciente específico. ¿Ok? Entonces, tenemos dos casos acá de resultados. Estos resultados se transforman en un documento y ese documento, que es un programa en este caso y que aquí es un expediente clínico, será nuestra evidencia para demostrar que hemos logrado la competencia. Aquí hay un punto clave. Todos vamos a utilizar la misma metodología. Es decir, siempre que hacemos estas cosas, usamos un método. Un método para relacionar necesidades con funciones críticas. Ese método lo utilizamos porque está estandarizado. Sin embargo, pero, como dice acá en rojo, siempre
a pesar de usar el mismo método, tenemos que contextualizar las actividades de acuerdo a nuestros espacios laborales, de acuerdo a nuestras especialidades. Ustedes siempre nos advierten, nosotros estamos en hospitales de tercer nivel, en hospitales de segundo nivel, estamos en provincia, tenemos residentes de este tipo, residentes de otro. Es decir, necesitamos que estas actividades sean contextualizadas. Sin embargo, quiero hacerles un paréntesis. Cuando nosotros contextualizamos, tenemos que contextualizar de tal manera que genere cambios. Es decir, si en nuestro hospital no existen ciertos elementos, ciertas actividades, ciertos recursos, la contextualización la tenemos que hacer de tal manera que esas necesidades sean completadas, es decir, que nuestro hospital logre llegar a esos aspectos, que nuestros residentes aprendan independientemente de los recursos que existen en el hospital. Nosotros tenemos que avanzar un poquito para que sean ellos después los que digan necesitamos esto. Sí lo sabemos, pero necesitamos esto. ¿De acuerdo? Aquí están los verbos a utilizar. Como ustedes pueden ver, le pusimos verbos activos. Ya les dije que verbos activos son todos porque todos indican una acción, pero aquí solamente queremos hacer la diferencia con verbos que nos permiten sacar aspectos concretos. Y los verbos abstractos, pues no nos permiten a nosotros evaluar. Ese es el problema, ¿no? Esa es la razón por la cual esto se hace con este tipo de verbos, que nosotros podemos transformar la evidencia en algo tangible. Esa es la función de estos verbos, ¿ok? ¿Por qué no usamos esto? Porque pues no podemos poder evaluarlo. Por ejemplo, ¿cómo evaluamos a una persona que está consciente de realizar? Eso sale mucho a veces en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero ¿cómo le evalúo la conciencia? ¿No? ¿O cómo le evalúo que apreció? Eso es tan subjetivo. Yo puedo apreciar algo, pero el otro no. En cambio, si yo enumero, tengo clarísimo, 1, 2, 3. Si hago una lista, aquí están los resultados, 1, 2, 3, A, B, C, ¿no? Si yo clasifico, puedo hacer tangible mi clasificación. Si yo formulo un documento, lo tangible es el documento. Con eso compruebo que formulé. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Bueno, para verificar el resultado de aprendizaje que corresponde a lo solicitado y está elaborado con la calidad, es necesario que hagamos lo que señalan los criterios de evaluación. Es decir, a cada resultado de aprendizaje necesitamos asociar un criterio de evaluación. Entonces, para comprobar la capacidad respiratoria del paciente considerando todas las variables críticas, necesitamos confirmar las variables críticas que requiere comprobar. Explica la importancia de confirmar las variables. Registra el resultado de la comprobación en los formatos correspondientes e informa al equipo de trabajo los resultados de la comprobación. Si confirma, explica, registra e informa, está comprobando la capacidad respiratoria. Esa es la manera de comprobar realmente si se logró o no el resultado con la calidad esperada. La función del criterio de evaluación es una función de calidad. Estos pasos que desagregamos nos permiten realmente verificar, confirmar que el resultado de aprendizaje se ha logrado. Eso es lo que tenemos que hacer. Para verificar entonces el resultado, vamos a ver que para seleccionar equipos y procedimientos utilizados para verificar los signos vitales del paciente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer los criterios de evaluación. Explica la selección de los equipos y procedimientos, revisa el estado de los equipos, informa el estado de uso de los equipos, informa el estado de los instrumentos a las personas correspondientes, confirma que los procedimientos a utilizar sean vigentes en la organización. Si él hace todo esto, está seleccionando los equipos y procedimientos, nos garantiza que lo está haciendo.
¿no? Porque está respetando los criterios. Por eso, cuando hacemos nosotros la retroalimentación de sus trabajos, lo que nosotros confirmamos es que ustedes estén cumpliendo con los criterios del resultado de aprendizaje que están elaborando. A eso se refiere. Por eso siempre les decimos, cumple con los criterios de evaluación establecidos. ¿Cuáles son? Estos que están aquí en color naranja. Muy bien. Entonces, les decía, cuando nosotros analizamos la norma, lo que hacemos es agrupar los criterios de desempeño de un estándar, que son diferentes a los criterios de evaluación. Ya se fijaron, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos 3 criterios de desempeño que eran los que estaban en la columna de la izquierda. Juntando estos 3 criterios, podemos diseñar un resultado de aprendizaje que es aplicar las políticas, procedimientos y cualquier norma jurídica u organizacional de acuerdo con el tipo de procedimiento clínico o quirúrgico. Ese es el resultado que logramos agrupando estos. Pero aquí tenemos que agrupar el 7, el 8, el 10, el 11 y el 12. Ustedes dicen, ¿por qué no saltamos el 9? Ah, porque no tenía relación entre sí, por lo tanto lo sacamos, ¿no? Entonces, aquí dice que va a confirmar, antes de utilizar cualquier equipo, cualquier elemento, va a confirmar el ajuste del respirador, va a retirar y reemplazar cualquier elemento del equipo de protección personal si se daña cuando está trabajando, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener un resultado que es utilizar el equipo de protección personal en cada una de las acciones de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de la organización. Bueno, como ustedes pueden ver, esos resultados de aprendizaje que obtuvimos requieren que hagamos los enunciados con que vamos a evaluar, los cuales van a permitir evaluar el resultado de qué? Pues el resultado de aprendizaje. Entonces, aquí cambiamos la forma verbal, es un indicativo, ¿no? Si nosotros decíamos que iba a redactar resultados de aprendizaje, el indicativo es redacta resultados de aprendizaje logrables, verificables y observables. Eso es lo que le vamos a evaluar, que esos resultados que redactó sean logrables, verificables y observables. Cada resultado, criterio de evaluación se conforma por un resultado crítico y una frase evaluativa. Eso es lo que nos permite a nosotros evaluar. En este caso, la frase evaluativa es logrables, verificables y observables. Entonces, ¿qué vamos a evaluar de los resultados de aprendizaje? Que sean logrables, que sean verificables, que sean observables. Tenemos un resultado de aprendizaje para generar una evidencia siempre, que comprueba si logramos o no el resultado. Y por eso es necesario asociarle los criterios, siempre. Entonces, aquí teníamos utilizar el equipo de protección personal en cada una de las acciones de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de la organización. Identifica cuál es la actividad que debe realizar y los criterios a seguir para utilizar el equipo. Selecciona el equipo de protección considerando los procedimientos organizacionales y las indicaciones del fabricante. Confirma el funcionamiento de todos los elementos que conforman el equipo de protección y revisa el equipo al finalizar el uso y lo deja resguardado de acuerdo con las políticas del hospital. Si él hace todo esto, es que puede utilizar los equipos de protección. Lo está demostrando de esta manera. En eso consiste la relación entre el resultado de aprendizaje y el criterio de evaluación. Estos criterios nos sirven para comprobar que el enunciado verde que nos indica cuál es el resultado se logró. Y aquí vamos a tener otro. Podemos tener criterios de evaluación que son descriptivos de una actividad técnica y descriptivos de una actividad transversal y descriptivos de un valor, como decíamos antes. En este caso, quisimos rescatar y destacar el número C, que describe un valor. Entonces, si nosotros vamos a aplicar las técnicas de soporte vital intermedio de acuerdo con las características del paciente, el valor que vamos a integrar a este resultado de aprendizaje a través de los criterios
de evaluación es que respeta las características culturales del paciente. Si respeta eso, está describiendo un valor de inclusión. Los valores se pueden integrar en los criterios de evaluación. También podemos hacer resultados de aprendizaje con criterios de evaluación que solo describen actividades técnicas. O podemos hacer resultados de aprendizaje con criterios de evaluación que solo describen una actividad transversal, o podemos trabajar resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mixtos que integren estas tres características. Eso dependerá de nuestros intereses en el programa de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces, resumiendo, una vez que hemos redactado una lista de resultados de aprendizaje que ya tenemos a partir de todas las necesidades y de la vinculación que hicimos con los estándares de competencia, entonces vamos a trabajar criterios de calidad en el desempeño que nosotros pudimos establecer. Es decir, si ustedes no tienen un estándar, nos formamos en un grupo y vamos a redactar nuestros propios criterios de desempeño. Y no importa que no esté el estándar, nosotros tenemos esos criterios. Y con eso podemos, agrupado, podemos hacer la misma relación que tienen con un estándar, ¿no? Y desde este punto de vista técnico, vamos a ir asociándole resultados que provienen de un estándar transversal o armamos un módulo ahí mixto. En realidad, las competencias técnicas no se presentan disociadas de las transversales. Por tanto, en los programas conviene hacer un esfuerzo de integración. Jamás utilizamos una competencia técnica sin estar acompañada de una competencia transversal. Nunca. Siempre estamos trabajando igual. Si nosotros vamos a ver un caso clínico, estamos analizando información. Eso es justamente la integración de las competencias. Para elaborar entonces un programa de formación, tenemos que hacer una lista de resultados de aprendizaje, de los cuales vamos a seleccionar los que tienen relación entre sí. ¿No? Pueden ser resultados técnicos relacionados por una especialidad, pueden ser resultados de aprendizaje que describen acciones transversales, comunicación, liderazgo, uso de tecnología, trabajo en equipo, etcétera, planeación, y resultados de aprendizaje mixtos, técnicos y transversales, todos ellos acompañados por criterios de evaluación que marquen valores que debemos integrar. Muchísimas gracias, espero que este video les haya servido y cualquier pregunta ustedes saben que pueden mandarlas a nuestro chat y a nuestro correo. Muchísimas gracias y que tengan muy buena semana de trabajo.